Venimos, aire. ¿Cómo les va? En casi todos los campos hay alguna herramienta, algún tractor, puede haber una sembradora, bueno, y en muchos campos está todo. Y eso también hay que administrarlo. Es cierto que hay gente que no le gusta tener maquinaria. Hay algunas zonas en donde se puede, ¿no? Esto es como los chicos que no les gusta la comida, y hay unas casas en las que se puede y en otras en las que hay que comer lo que hay. Y lo mismo puede pasar con los restaurantes, ¿no? A mí yo querría, no, acá hay milanesa con papas fritas y gracias que hay. Bueno, algunos que no les gusta tener, o algunos tamaños de campos que son muy chicos y que les cuesta quizá conseguir contratistas. Nosotros en Argentina está muy difundido el tema del contratista, son estas empresas que brindan el servicio de los trabajos agrícolas. Para entender cabalmente esto, y de todas maneras, como estamos en materia de administración rural y un empresario rural, un contratista también es un empresario rural, y nosotros tenemos que entender cómo funciona esa empresa, nosotros asumimos que los productores que nosotros ponemos acá en juego de una manera imaginaria, tienen maquinaria propia. O sea, estos campos que producen todo lo que hemos hablado y tienen todas las actividades que hemos desarrollado, tienen maquinaria propia. No es tan fácil que alguien diga qué maquinaria tengo que tener en el campo. Esto requiere un diseño y este diseño y dimensionamiento, o sea, qué tan grande tiene que ser mi parque de maquinaria, qué tamaño de tractor, qué tamaño de sembradora, en fin. Esto hay que estudiarlo un poco y bueno, y ustedes van a ser un poco quienes lo determinen, ¿no? Ustedes han visto que hemos tenido algunas actividades que clima y suelo nos permiten desarrollar, y que esto debe estar organizado en función de las rotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Esto quiere decir que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo agrícola por hacer. Hay que sembrar, hay que controlar malezas, hay que cosechar, y todo esto hay que alimentar a la hacienda, hay que sembrar pasturas, hay que cortar pasto para enificar, hay que picar el silo de maíz para darle a las vacas. Todas estas cosas se hacen con herramientas, tractores que arrastran algún implemento, una sembradora, un arado, una fumigadora, un carro mezclador, un carro forrajero, una desmalezadora. Bien, es necesario saber cuáles son las tareas que hay que hacer a lo largo del año para saber si la maquinaria que yo dispongo puede satisfacer esos requerimientos en el momento oportuno, porque la siembra de un determinado cultivo se hace en ese momento oportuno. Y el control de insectos se hace en el momento que aparece el insecto, que suele ser cuando el cultivo está en un determinado estadio, digamos. Entonces, no se hacen las cosas en el momento que me queda tiempo, se hacen las cosas cuando hay que hacerlas. Y en ese momento hay que tener toda la disponibilidad. Es natural y frecuente disponer de un cronograma, por así decirlo, que empieza en el mes de julio y termina en el mes de junio, y ahí ir poniendo en algún momento en la intersección de mes y labor el cultivo que le toca o algo similar. Por ejemplo, nos vamos a la pantalla. Si acá tenemos los meses de julio, agosto, septiembre, vamos a poner por acá diciembre y acá julio, suponemos que acá están todos los meses del año, y acá ponemos siembra, control de malezas,
cosecha. Entonces, la siembra podría ser en julio, el trigo, le ponemos una T. Puede ser que el control de malezas del trigo sea en agosto, le ponemos una T. Que la cosecha del trigo sea en diciembre, le ponemos una T. Capaz la siembra del maíz es en octubre, le ponemos una M. La siembra de la soja es en noviembre, le ponemos acá una S. Bueno, sería una manera de construir un programa de labores, una programación de labores. Nosotros le llamaríamos a esto programación de labores. ¿Sí? De la maquinaria, ¿no? Programación de labores para la maquinaria. Salimos de la pantallita y volvemos a la cámara. Quiere decir que, por ejemplo, hay que sembrar trigo, X cantidad de hectáreas de trigo, en un determinado mes. Entonces esto de lo que llamamos capacidad de trabajo de la maquinaria resulta ser muy importante. ¿Qué es la capacidad de trabajo? Es cuántas hectáreas por hora hace, en definitiva. Hay que hacer 100 hectáreas de trigo, ¿se pueden hacer dentro del mes? Seguramente que sí, con un trigo. Pero cuando hay que hacer 1000, quizás con un tractor y una sembradora no es suficiente. De todos modos, esto viene a cuento cuando determinamos las rotaciones por una mejor utilización para tener un determinado sistema en nuestro establecimiento que nos permita tener el mayor resultado. Tiene sus consecuencias operativas. Una de ellas es la disponibilidad de maquinaria para que haga las cosas que nosotros queremos hacer y, digamos, todas deben estar hechas en tiempo y forma para tener el resultado que nosotros esperamos. Bien. Ahora, para entrarnos ya en el tema duro, diríamos que a la gente le gusta sembrar a 7 kilómetros por hora. Y lo voy a simplificarlo bastante como para pensar que una sembradora tiene 10 metros de anchos, hay anchos mucho más grandes que estos, pero para simplificar. Con esto ya ustedes se dan cuenta que si hay una determinada velocidad de avance, que no es lineal, sino que está abarcando una determinada superficie porque está andando, barriendo, por así decirlo, 10 metros de ancho en su andar, está cubriendo ya una determinada superficie. Entonces, nos vamos a la pantallita. Si tenemos una velocidad de avance de 7 kilómetros por hora, para sembrar bien y prolijo, y la sembradora tiene 10 metros de ancho, lo primero que nos encontramos es que no se pueden multiplicar metros con kilómetros. Entonces lo transformamos esto en 7000. Para igualar unidades, 7000 metros por hora. Si la velocidad de avance es de 7 kilómetros por hora, es lo mismo que decir 7000 metros por hora. Y ahí sí lo podemos multiplicar. Entonces multiplicamos 7000 por 10 y esto nos da 70.000. Metros no, porque metro por metro es metro cuadrado, así que hacemos 70.000 metros cuadrados por hora. Pero una hectárea es 100 por 100, 100 metros por 100 metros, una hectárea, o una manzana para el que vive en el pueblo, y esto quiere decir 100 metros por 100 metros son 10.000, ¿no? 4 ceros, metros cuadrados. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Quiere decir que si yo en una hora con mi sembradora pude abarcar 70.000 metros cuadrados, estoy haciendo 7 hectáreas por hora. Entonces, nos volvemos a la cámara.
hemos determinado que este tren, que tiene un tractor adelante y una sembradora atrás, puede hacer 7 hectáreas por hora. Bueno, si trabajamos 10 horas puede hacer 70. Si tiene que hacer 100 hectáreas, más o menos no hay problema, ¿no? O sea, va a ser 70 hectáreas un día y el otro día va a ser las 30 que le faltan cómodamente. Quizá esa variedad de trigo puede sembrarse perfectamente en julio, no hay ningún problema, pero si fueran 1000, ya no está bien, ya serían 15 días, después hay feriados, 10 horas por día es mucho trabajo. Bueno, entonces uno tiene que ya organizarlo un poquito más. Y quizás se da cuenta que no le alcanza esa maquinaria, que pueda necesitar otra. Pero además, ustedes fíjense que el campo, con todas estas rotaciones y esta organización que ha tenido, si tiene 5.000 hectáreas, no están todas con trigo, no. Hay una parte que está con trigo, otra parte que está con soja, otra parte está con maíz, otra parte tiene pasturas y demás. Y como todos esos cultivos tienen fechas diferentes, uno puede estar pensando que ese tractor puede ir haciendo esto, después puede ir haciendo lo otro, porque las fechas óptimas de esos cultivos son en distintos momentos del año, de siembra, digamos, o de lo que le toque, la labor que le toque. Eso permite que un equipo más reducido, en una determinada rotación, sea bastante efectivo, eficiente. Si este señor, dueño de ese campo, dijera, no, mañana se hace todo soja en este campo, tendría que hacer las 5.000 hectáreas en noviembre de soja. Entonces esa maquinaria ya no le alcanzaría, porque era el tractor, el sembrador, iba haciendo un mes esto, un mes lo otro. Bueno, entonces esto de la determinación. Primero, en un primer momento tenemos que programar la maquinaria como lo hicimos. Después, analizar la capacidad de trabajo de esa maquinaria. Y por último, ver, según la secuencia de cultivos, si ese dimensionamiento de los equipos es suficiente para atender los requerimientos que tiene ese sistema que hemos elegido por las rotaciones, para que todo esto funcione. Así que esto sería, de alguna manera, la programación y el dimensionamiento de la maquinaria. No, digamos, ahora hemos manejado el concepto general de esto, pero tiene sus particularidades. Obviamente no se puede ir todo el tiempo a 7 km por hora, porque uno arranca en una punta del lote, arranca y no arranca a 7 km por hora, y cuando está llegando al otro alambrado tampoco va a 7 km por hora y clava los frenos. Arranca a una determinada velocidad, 2, 3, 4, y hay un tiempito corto hasta que llega a 7. Cuando está llegando al otro lado del lote, al alambrado, va disminuyendo la velocidad, tiene que dar la vuelta para después volver a clavar la sembradora y arrancar la vuelta. Entonces, las velocidades nunca terminan siendo lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que nosotros decimos. La velocidad óptima de siembra no termina siendo la velocidad final. Por eso que a este cálculo teórico le agregamos un coeficiente de pérdida de tiempo, por así decirlo. Por otra parte, digamos, el operario que está cumpliendo un turno determinadamente tiene que parar, bajar y descansar o hacer lo que fuera, o los cambios de turno, que también para hasta que toman la posta, digamos. Entonces hay muchas pérdidas de tiempo, por así decirlo. Entonces a eso le ponemos un coeficiente que, según nuestras estimaciones, puede estar en 0,9, 0,85 según la eficiencia de esto. Entonces a esa capacidad de trabajo en realidad no hace 7 hectáreas por hora, capaz que hace 6 o 5, según cómo se maneja. Y después puede ser que trabaje 10 horas. Sembrar es una cosa que hay que hacerla de día. En algunos cultivos el día es bastante largo, en otros no, porque por ejemplo en el trigo se hace en invierno y los días son muy cortos. Después está bueno que la tierra no se pegue, que no se tapen
las placas, digamos, la distribución de la semilla, en fin, cuestiones técnicas que puedan hacer que todo lo teórico que uno puede calcular no sea así. Por otra parte, el mes no es completo, ¿no? No solo por los feriados, que bueno, quizá eso se pueda cubrir con turnos, pero además llueve. Entonces uno tiene que tener en cuenta que la lluvia puede llover un día o 2 días o 3 días, y en todo caso el efecto de la lluvia no se limita solamente al día que está lloviendo, sino que los días posteriores tampoco se puede trabajar. Entonces, que si hay 3 días de lluvia, hay por lo menos 3, 4 o 5 días de lluvia, digamos, posteriores, en los cuales no se puede seguir trabajando. Bueno, todas estas previsiones uno tiene que tener, y en los ejercicios que nosotros hagamos lo tenemos que considerar, más allá de que esto no tiene que ser preciso, porque cada uno en su establecimiento hace las previsiones de acuerdo a la experiencia que ha ido juntando y la información que tienen él y otros productores de la zona. Pero en este caso, nosotros tenemos que ejercitarnos considerando que eso es posible y que forma parte de nuestra mecánica de cálculo para sentir que hemos aprendido a hacerlo, si no, no lo sabemos hacer. Entonces, consideramos que los 30 días del mes no son todos, porque hay feriados y porque llueve. Que la capacidad de trabajo no es exactamente así porque tiene sus pérdidas. Y así es que nosotros programamos la maquinaria, como se va a desarrollar a lo largo del año, y cómo influye el sistema que hemos adaptado en el dimensionamiento de la maquinaria. Alguien que tiene muchos cultivos repartidos a lo largo del año puede tener una maquinaria más chica, y alguien que tiene muy concentrado quizá tenga que tener o una maquinaria más grande o sí contratar para tener apoyo externo para cumplir. Pero también hay que tener en cuenta que quien en un campo dice todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer bien y cree que él, con su gerenciamiento, lo va a hacer mejor que alguien que le presta el servicio y que además tiene otros compromisos con otros campos. Es decir, yo quizá tengo mi mejor tractor, mi mejor sembradora, mi mejor operario, y voy a tener mejores rindes que otro que llama al contratista, que viene y se lo hace. Capaz se lo hace bien, pero llegó un poco tarde porque venía del campo de fulano o el de mengano, o se le rompió y lo arregló más o menos. Entonces, quien quiere tener sus mejores rindes, es probable que quiera dimensionar su maquinaria de una manera tal que le permita a él hacer lo más posible para tener los mejores rindes, los mejores resultados y demás. Después, en otro capítulo, vamos a evaluar cómo se mide eso, cómo se analiza esa empresa maquinaria, para que a su vez, considerando que las actividades a las cuales le presta servicio le pagan y los gastos que tiene de mano de obra, reparaciones y amortizaciones, como da esa cuenta, ¿no? Como si yo fuera contratista y tuviera solamente esa empresa maquinaria, que además va a formar parte del resultado global de la empresa. Entonces, hemos visto cómo programar la maquinaria, cómo influye el dimensionamiento y el sistema que nos hemos propuesto, y después vamos a ver cómo se mide el resultado de esa empresa maquinaria. Muchas gracias.